Hola, 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 amiga @S del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque hoy les traigo un tema que está que arde, un auténtico bombazo en el mundo de las series turcas. Y es que como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar del escándalo que se armó en el set de Halil e Ibrahim, la nueva serie que está dando mucho de qué hablar. ¿Pelea real? ¿Montaje para generar publicidad? Eso es lo que vamos a descubrir. Para los que no me conocen soy, y aquí en este canal nos dedicamos a diseccionar el fascinante mundo de las series turcas. Analizamos tramas, personajes y por supuesto, todos los chismecitos que se generan detrás de las cámaras. Y hoy, les aseguro que tenemos material jugoso. Así que prepárense para el drama, para el chisme y para muchísima información que estoy segura, les va a encantar. Pero antes de empezar con todo el chismecito, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, darle un buen like a este. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. ¿Listos? Pues empecemos. Ahora hablemos de lo que realmente nos trae aquí, el supuesto escándalo en el set de Halil e Ibrahim. La información que corrió como reguero de pólvora involucra a los protagonistas principales, Halil, interpretado por, y Esra, interpretada por. Y según los rumores, todo indicaba una fuerte tensión entre ellos, incluso, se habló de una posible pelea. Imagínense. En pleno rodaje. Los detalles, por supuesto, eran escasos al principio, pero las redes sociales y los medios turcos se encargaron de avivar el fuego. Empezaron a circular supuestas fotos y vídeos, donde se veían gestos de incomodidad entre ambos actores, miradas tensas, y hasta, según algunas fuentes, fuertes discusiones. La tensión en el ambiente, decían, era palpable para todo el equipo de producción. La situación escaló rápidamente y las especulaciones se multiplicaron. ¿Qué había pasado? ¿Problemas personales? ¿Diferencias creativas? ¿Celos? Las teorías eran infinitas. Algunos fans incluso empezaron a analizar escena por escena de la serie, buscando señales de la supuesta tensión. La investigación fan no perdona. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de días de especulaciones, y como suele pasar en estos casos, la verdad, o al menos parte de ella, comenzó a salir a la luz. Varias fuentes cercanas a la producción, y también los propios actores, empezaron a hablar. Por un lado, se filtró información que hablaba de algunas diferencias creativas entre los protagonistas. Al parecer, existían discrepancias en cuanto a la interpretación de sus personajes, y cómo debían desarrollar sus escenas. Estas diferencias, aunque comunes en cualquier rodaje, se habrían intensificado debido a la presión de la fama y la expectativa generada por la serie. Además, se mencionó la dificultad de trabajar en un ambiente tan expuesto como es el mundo de las series turcas, donde los fans están siempre al acecho, y cualquier gesto o palabra puede ser malinterpretada. La presión mediática sin duda contribuyó a aumentar la tensión en el set. Los paparazzi siempre al acecho capturan cada movimiento, cada mirada, cada gesto que pueda alimentar el morbo y generar titulares sensacionalistas. Las redes sociales, con su inmediatez y capacidad de amplificación, actúan como una caja de resonancia que magnifica cualquier rumor o controversia. Y la cultura turca, con su fuerte tradición de telenovelas y su apasionada afición por el melodrama, añade un ingrediente extra de drama y expectación. Pero, ¿y la pelea? ¿Realmente hubo una pelea? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes aún. Lo cierto es que no hay pruebas concretas de que existiera una pelea física. Lo que sí parece es que hubo fuertes discusiones, momentos de tensión, y una clara incomodidad entre los actores. ¿Un montaje para generar publicidad? Esa es una posibilidad. No podemos negar que este tipo de escándalos son muy comunes en el mundo del espectáculo, y muchas veces son utilizados para atraer la atención del público y generar más expectación. Y en el caso de Halil e Ibrahim, la serie estaba en sus primeras etapas, por lo que un poco de publicidad nunca viene mal. La industria televisiva turca, conocida por su voraz competencia, no duda en recurrir a estrategias de marketing audaces para destacar en un mercado saturado de producciones. Los escándalos, reales o fabricados, son una herramienta eficaz para captar la atención de los espectadores, generar conversaciones en las redes sociales y aumentar la visibilidad de la serie. Pero también es posible que la tensión fuera real,
y que las diferencias entre los actores fueran más profundas de lo que se pensaba. El trabajo en equipo es crucial en una serie, y cuando las relaciones entre los protagonistas se deterioran, es muy difícil mantener un buen ambiente de trabajo. Los rodajes son entes intensos donde los actores pasan largas horas juntos, enfrentando desafíos creativos y emocionales. Las personalidades chocan, los egos se inflan, y las presiones pueden llegar a ser abrumadoras. Las diferencias creativas, los problemas personales, o simplemente la incompatibilidad entre dos personas pueden generar conflictos que en ocasiones terminan por afectar el desempeño profesional. Lo que sí es cierto es que después de toda la polémica, los propios actores salieron a hablar. En entrevistas y en sus redes sociales intentaron minimizar la situación, y aseguraron que todo estaba bien entre ellos. Dijeron que eran profesionales, que estaban comprometidos con su trabajo, y que las diferencias creativas eran normales. El discurso oficial, como suele suceder en estos casos, fue de calma y profesionalismo. Los actores, conscientes de la repercusión de sus palabras, optaron por la prudencia y la diplomacia. Agradecieron el apoyo de sus fans, minimizaron los rumores y reafirmaron su compromiso con la serie. La estrategia, en muchos casos, es la de hacer como si nada hubiera pasado, y esperar a que el revuelo mediático se disipe por sí solo. Algunos fans, sin embargo, no se tragaron el cuento. Creían que estaban tratando de encubrir algo más grave. Otros, por el contrario, optaron por darle el beneficio de la duda, y confiaron en sus palabras. La reacción de los fans fue diversa, como era de esperar. Algunos, más suspicaces, se mantuvieron escépticos y continuaron cuestionando la veracidad de las declaraciones. Otros, más optimistas, prefirieron creer en la versión oficial y darle una oportunidad a los actores. La polarización de las opiniones es un fenómeno común en las redes sociales, donde las posturas extremas suelen ser más frecuentes. Lo que sí es innegable es que el escándalo sirvió para aumentar el interés por la serie. Halil Ibrahim ganó muchísima atención mediática, y sus ratings se dispararon. ¿Fue todo un montaje? Puede ser, pero lo que sí es seguro es que la serie se benefició enormemente de la polémica. La publicidad, sea buena o mala, siempre es publicidad. La controversia generó un boca a boca que atrajo a nuevos espectadores, que sintieron curiosidad por ver qué pasaba en el set y cómo se desenvolvían los protagonistas. Las redes sociales, una vez más, demostraron su poder de amplificación, convirtiendo el escándalo en un fenómeno viral. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo. ¿Cómo podríamos saber si fue un montaje o una pelea real? Bueno, hay algunos factores que podemos considerar. Primero, la reacción del equipo de producción. Si el escándalo fue real, es probable que el equipo intentara minimizar la situación y tratar de mantener la calma en el set. Si por el contrario era un montaje, es probable que el equipo haya sido cómplice y que haya contribuido a avivar el fuego. El equipo de producción, como guardianes de la imagen de la serie, juegan un papel crucial en el manejo de cualquier crisis. Si la situación es real, su prioridad será proteger a los actores y evitar que el escándalo afecte la producción. Si por el contrario es un montaje, el equipo estará dispuesto a colaborar con la estrategia de marketing, alimentando los rumores y generando más expectación. Segundo, la actitud de los actores. Si la tensión fue real, es probable que los actores se mostraran más distantes y que evitaran las interacciones públicas. Si era un montaje, es probable que intentaran mostrar una imagen de unidad y que continuaran promocionando la serie juntos. La actitud de los actores es un factor clave para determinar la veracidad del escándalo. Si la tensión es real, es probable que se distancien, que eviten las entrevistas conjuntas y que reduzcan al mínimo sus apariciones públicas. Si por el contrario se trata de un montaje, los actores intentarán mostrar una imagen de unidad, participando en eventos promocionales y compartiendo fotos y vídeos juntos en las redes sociales. Tercero, el impacto en la serie. Si el escándalo fue real, es posible que se produjeran cambios en la trama, o que los personajes sufrieran modificaciones. Si era un montaje, es probable que la serie continuara su curso normal, y que el escándalo se olvidara rápidamente. El impacto en la serie es un indicador importante de la gravedad del escándalo. Si la situación es real, es probable que se produzcan cambios en la trama, ya sea para justificar la ausencia de uno de los actores o para adaptar la historia a la nueva situación. Si por el contrario se trata de un montaje, la serie continuará su curso normal, aprovechando la publicidad generada por el escándalo.
En el caso de Halil e Ibrahim, es difícil saber con certeza cuál fue la verdad. Pero analizando todos los factores, parece que hubo un poco de todo. Hubo diferencias creativas reales, hubo tensión, y también, seguramente, hubo un aprovechamiento del escándalo para generar publicidad. La realidad, como suele suceder, es compleja y multifacética. Es probable que las diferencias creativas entre los actores fueran reales, pero que la tensión se magnificara y se explotara con fines promocionales. La industria del entretenimiento, con su afán de generar audiencia y maximizar los beneficios, no duda en recurrir a este tipo de estrategias. Lo importante al final es que la serie siga siendo exitosa y que los fans disfruten de la historia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que fue una pelea real o un montaje? ¿Creen que todo fue intencionado o que se les fue de las manos? Déjenme sus teorías en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La opinión de los fans es fundamental. Son ellos los que deciden el éxito o el fracaso de una serie, y sus comentarios son una valiosa fuente de información para los productores y los actores. En resumen, en este vídeo, exploramos el supuesto escándalo en el set de Halil e Ibrahim. Analizamos los rumores, las pruebas y las declaraciones, y tratamos de descubrir si hubo una pelea real o un montaje. Concluimos que probablemente hubo un poco de todo, y que la polémica, de una u otra forma, sirvió para aumentar el interés por la serie. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco más el panorama. Si les gustó, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre este tema, y sobre Halil e Ibrahim en general. ¿Qué les parece la serie? ¿Qué personajes les gustan más? Los leo. Y recuerden, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, con más chismecitos y análisis del maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima.